how to start. Quien se ha atrevido a escribir una novela conoce el suplicio tras cada página, pues sabe que en cada línea su voluntad es puesta a prueba. Stupid. Quien se atreve a concebir un largometraje sabe que en cada paso de su producción el fracaso acecha con la amenaza de que el sueño se desvanezca. Visions are worth fighting for. Why spend your life making someone else's dreams? Y quien se propone desarrollar un videojuego es consciente que es un milagro que estos lleguen a ver la luz. Cada obra artística que llega a nuestras manos lo hace porque ha emergido triunfante sobre un mar de ideas muertas, sobre las ruinas de aquellos sueños que nunca pudieron ser. Entre todas las maravillas que enriquecen nuestra cultura, unas pocas se alzan, casi divinas en su grandeza. Su origen, a menudo envuelto en circunstancias inalcanzables, parece una utopía. Sin embargo, a veces esas raíces están impregnadas de una humanidad que nos toca de cerca. Entre estos prodigios están Dark Souls, Bloodborne, Sekiro y Elden Ring. Nacidos de From Software y Hidetaka Miyazaki, humildes en su concepción y forjados por la buena fortuna y el amor a su propio arte, poseen un valor artístico inconmensurable. Ahora, querido amigo, permíteme contarte la historia que da origen a este milagro. Aunque no lo creas, en 1986, From Software, bajo el mando de Naotoshi Shin, no hacían videojuegos, sino software empresarial, para construcción y bases de datos, para empresas que hoy nadie recuerda. Todo cambió en 1994, cuando Sony lanzó la PlayStation. Fácil para programar y de distribución barata gracias a los CDs. Esto la hizo lo suficientemente tentadora como para que From tirara todo por la borda y se lanzara de lleno al mundo de los videojuegos. Sin, en concreto, había deseado desde hace mucho crear un videojuego como Wizarding, un RPG de mazmorras del que era bastante fan, por lo que el revuelo que estaba generando la PlayStation en la comunidad era el momentum que había estado esperando. Ni cortos ni perezosos, ese mismo año lanzaron Kingsfield, el cual fue el primer RPG en el PlayStation. El juego era en primera persona y tenía de protagonista a Jian, un caballero quien, haciendo uso de su espada y hechizos, se abría camino entre los calabozos del reino de Verdite. Hoy en día puede parecernos muy primitivo, pero en realidad legaría varias de sus virtudes al futuro de la compañía. Una de las más destacadas sería su dificultad, pues esta se guiaba por la idea de hacer que el jugador se sintiera gratificado por un reto significativo antes que abrumado. Otros elementos que recuperaría la empresa para futuros proyectos serían el manejo de barras de salud, maná y estamina, el diseño de los ataques telegrafiados de los jefes y la espada de luz de luna. Por si te generaba curiosidad saber de dónde venía. Ahora bien, en términos de ventas, el juego tuvo un éxito moderado. No era un bestseller, pero era barato y rentable, por lo que From Software aprovechó para desarrollar su primera franquicia a partir de este título. Y aquí es donde viene el problema. Verás, Kingsfield 2 fue el primer juego de la saga en ser estrenado fuera de tierras niponas, por lo que se considera lógico que, para el resto del mundo, este fuera el primero de la saga. De ahí que a Kingsfield 2 se le conociera fuera de Japón como Kingsfield, al Kingsfield 3 como Kingsfield 2 y al Kingsfield 4 como Kingsfield, The Ancient City. La cosa se complica cuando se decide lanzar la adaptación al inglés de Kingsfield de 1994 a un mercado internacional en el 2006. ¿Recuerdas entonces cuando te dije que ya teníamos dos juegos llamados Kingsfield, el primero japonés y el segundo internacional? Bueno, ¿cómo lo hicieron para arreglar todo este cagadero? No lo hicieron y decidieron simplemente ponerle Kingsfield. ¿Por qué? Por sus huevos. Posteriormente, en 1997, From Software lanzó Armored Core, un shooter de mechas en tercera persona donde el jugador encarna a un mercenario robótico o Armored Core en un mundo post-apocalíptico. Su jugabilidad y el diseño de mechas de Shiki Kawamori, creador de los juguetes Diaclone, que inspiraron a los Transformers, le dieron un cierto atractivo en el mercado. Este tampoco fue un fenómeno de ventas, pero su éxito relativo nuevamente permitió a la empresa inaugurar su segunda franquicia, con 5 secuelas más y un chingo de spin-offs. Si bien es una de las IP más diferentes de From Software, sí tuvo varios aspectos que serían retomados más adelante. Esto se puede ver, por ejemplo, en la personalización de un personaje sin identidad, en su storytelling indirecto y el uso de varios finales basados en las decisiones del jugador. Más tarde, la empresa buscaría ampliar su mercado y seguiría lanzando entregas originales, entre las que destacan Shadow Tower, un heredero de Kingsfield más moderno, Econite, un juego de fantasmas en un tren, Spriggan, un juego medio parecido a Metal Gear, Framerate, una versión alternativa del Armored Core, entre muchos otros que ni en pedo llegaban al nivel de éxito de Armored Core o Kingsfield, pero que cumplían con su propósito.
Luego llegamos al año 2000, en donde el hijo pródigo de Sony, y el mayor santo según gran parte de la comunidad gamer, vería la luz: PlayStation 2. En esta ocasión, From Software buscó ser nuevamente el primer RPG de la consola, así que lanzó Eternal Ring, no confundir con Elden Ring, junto con Evergrace, otro RPG medieval, The Adventures of Cookie and Cream, un plataformero medio rancio, y Armored Core 4. Espera, ¿me acabas de decir que lanzaron 4 juegos en un año? Pues no que era muy cabrón tan solo hacer un juego. Bueno, igual si tienes un equipo medianamente decente y un montón de ideas baratas, pues igual no es tan difícil. Ahora, si lo que te conté te parece excesivo, agárrate, porque entre el 2001 y el 2005 lanzaron 18 juegos. Algunos funcionaron, pero ninguno destacó ni por bueno ni por malo. Además de estas actividades, empezaron a distribuir títulos de terceros, como Tenchu 3 de Activision, saga que más tarde influiría en Sekiro. Puede que estas decisiones no los catapultaran a la fama, pero sí los hicieron una empresa rentable. Entonces llegamos al 2004, año en el que desarrollaron Armored Core: Last Raven. Este juego no fue la última coca del desierto, pero tenía algo especial, aparte de su dificultad bien satánica. No era de esos algo que hacen del videojuego una obra maestra, era más bien algo a largo plazo. Ahí había alguien especial, una gallina de los huevos de oro a pocos meses de poder ser fértil. Su nombre era Hidetaka Miyazaki. Dentro de lo que cabe, es una persona hermética sobre su vida personal. Sin embargo, sí ha hecho públicos los suficientes aspectos de su vida como para poder desglosar la madurez de su proceso creativo. Así que hablemos de eso. Él nació el 19 de septiembre de 1974, en lo que sabemos fue una familia japonesa no tan acomodada. De su infancia, Hidetaka Miyazaki recuerda principalmente que sus padres no le permitían jugar videojuegos, así que comenta que sus fuentes de entretenimiento fueron los libros. Él suele referir al Gamebook Sorcery de Steve Jackson no solo como uno de sus favoritos, sino como uno de los más influyentes para su carrera. Para darte un poco más de contexto, cada entrega de esta tetralogía literaria ubica a su lector en un contexto de fantasía medieval y se presenta de la siguiente manera. Escucha, noble aventurero, pues en este universo de letras y magia no eres un simple lector. Eres un héroe destinado a las gestas más gloriosas, un caballero de alma pura y corazón indomable, o tal vez un hechicero que, si los vientos del destino soplaran a tu favor, se ha hecho con el gran grimorio de hechizos, donde el conocimiento de los arcanos se despliega como el mismo universo. Y tu fuerza no será medida por simple vanidad, oh no, sino por una hoja de estadísticas que, con apolínea precisión, distribuirá tu poder y habilidad en una danza matemática que solo los más valientes podrán comprender. Al principio, los números y las cifras pueden parecer un océano sin fin, un abismo que amenaza con engullirte en su maraña. Pero no temas, porque este tomo, esta venerada guía de sabiduría eterna, te conducirá con la luz de su conocimiento hacia la comprensión. Y cuando te adentres en su travesía, apenas hayas cruzado el umbral de tu hogar ancestral, te toparás con una figura terrible, Sir Juanito, descendiente de las ignotas tierras de Catepec, un minotauro cuyo alma está condenada por las más oscuras pasiones, cuya existencia se consume entre los vapores del licor y cuya masculinidad, tan quebrada como el cristal más antiguo, se tambalea en el filo de su propia desesperación. ¡Oh! Este monstruo de vil naturaleza, cuya habilidad lo hace torpe, reducirá su destreza y suerte a la nada misma. Pero su mente, ¡oh! Su mente, perdida en los oscuros abismos de la locura, le conferirá una resistencia hercúlea, capaz de dejar en vergüenza a los aceros de Mithril. Enfrentar a semejante adversario requiere que lances los dados del destino, confiando en que la fortuna pueda sonreírte. Pero si el maldito azar se muestra en tu contra, prepárate, pues el infame Juanito desatará su golpe fatal en forma de una estafa pirámide. Un ataque tan vil y ruin que te arrastrará al abismo de la desesperación y devorará tus puntos de suerte, despojándote de ellos como el viento que arrastra las hojas secas en otoño. Más o menos ya queda claro por dónde va la cosa, ¿no? Bueno, junto a otros gamebooks como Dragon Pass, Fighting Fantasy, Titan y Out of the Pit, centrarían su futuro gusto por los RPGs. Cabe señalar que en esas historias existía la tendencia de priorizar la experiencia de juego antes que contar una historia como tal. Esto no implica que fueran aventuras sin contexto, sino que su lore se contaba de forma muy sutil y fragmentada. También, de su infancia, Miyazaki recuerda su experiencia leyendo obras complejas. Lo hacía para presumir que leía el Ulises de James Joyce, mientras otros niños de su edad no sabían si comerse un moco o pegarlo en la pared. Nah, su intención era aspirar a más, sí, pero no era ningún prodigio.
¿Qué pasaba entonces? Que no entendía ni madres. ¿Qué más iba a pasar? Pero en lugar de rendirse, usaba su imaginación para llenar los vacíos que su ignorancia dejaban en el texto. Este enfoque único a la narrativa marcaría su forma de abordar el storytelling en sus futuros proyectos, pero eso ya te lo contaré después. Por el momento, quédate con la idea de que Miyazaki se siente más cómodo sacando sus inspiraciones de la literatura antes que de los videojuegos propiamente. Ahora, hay que entender que, por la variedad de juegos que ha dirigido, sus referentes literarios y fílmicos son diversos. Sin embargo, algunos de los que más menciona son los mangas de Devilman, Berserk y Basilisk, junto con las novelas de George R.R. Martin, El Señor de los Anillos y las películas de Hayao Miyazaki. Pero bueno, volviendo a su vida, en 1993 entró a la Universidad de Keio, una de las más prestigiosas de Asia, para estudiar estudios sociales. ¿Por qué? Pues no más. Le interesaba la sociología, sí, pero tampoco es que le apasionara. Se esforzaba lo justo y prefería no complicarse la vida. Literalmente, de esta etapa, lo que más comenta es que, pues, ya lo dejaban jugar videojuegos. Bien por él. Aún así, asegura que estos años influyeron en cómo construiría las relaciones y comunicación entre sus personajes. ¿Será? Tal vez sí, tal vez no. Pero si Miyazaki dice que su título sirvió de algo, yo le creo. Ahora sí, hablemos de sus orígenes como gamer. De esta etapa universitaria se expuso a varios videojuegos, entre los que se encuentran todos los Kingsfield, de los cuales es fanático, y aquel que se robó su corazón, The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Tanto le gustó esta preciosura que Miyazaki menciona que este juego se convirtió en su biblia al momento de abordar el 3D en sus videojuegos, siendo que de acá sacó su sistema de fijado y los cambios de perspectiva de la cámara. Al terminar sus estudios, Miyazaki tuvo un arranque de última hora. Quería dedicarse a los videojuegos, pero la falta de experiencia y la necesidad de pagar la universidad de su hermana lo llevaron a trabajar en Oracle, una desarrolladora de software empresarial, como gerente de cuentas, y se resignó a que esta sería su vida. Suena aburrido, y para él lo era, pero hay que entender que en Japón cambiar de trabajo está mal visto. Una vez contratado, se espera que te quedes ahí de por vida. Por eso, la decisión que tomó después fue, cuanto menos, valiente. En esos años anduvo un poco muerto por dentro, no solo por dejar atrás su sueño, sino porque también dejó de jugar videojuegos. Sin embargo, la vida no lo dejaría abandonar esta meta, así que, en forma de una invitación a jugar de un amigo, llegaría a su vida el juego que lo cambiaría todo. Ico. Desarrollado para la PlayStation 2 por Fumito Ueda, creador de Shadow of the Colossus y The Last Guardian, este juego tuvo ventas modestas y fue considerado de nicho a nivel comercial. Aún así, su excelente recepción crítica, incluida una nominación a Game of the Year, y su impacto en la industria de los videojuegos lo convirtieron en un título de relevancia histórica. Como dato curioso, si eres medio conocedor de los videojuegos, puede que Ico también te recuerde en gran parte al trabajo de otro desarrollador, Yoko Taro, el creador de la saga Nier y Drakengard. Sí, este último también fue influenciado por Ico. Y de hecho, a nivel personal, él y Miyazaki tienen una competencia por ver quién es el mayor simple de Ueda. Volviendo al tema, la historia nos pone en el lugar de Ico, un niño con cuernos, los cuales, al ser vistos como un mal augurio por su pueblo, provocaron que lo encerrasen en una torre oscura. Ahí conoce otra reclusa, Yorda, la hija de la reina, con la que no puede comunicarse a causa de sus diferencias lingüísticas. A pesar de esto, no tardan en aliarse y deciden escapar juntos. Ahora bien, a pesar de su premisa tan simple, el juego se complejiza y enriquece notablemente gracias a su arte, jugabilidad y narrativa. Hablemos entonces de lo que hizo especial a Ico. Primeramente, aunque los personajes intercambian pocas y breves líneas en idiomas ficticios, Ico en un japonés alterado y Yorda en una mezcla de lenguas nórdicas y europeas. Esto no limita su conexión ni excluye al jugador, al contrario, refleja la filosofía del juego. No son las cinemáticas ni los diálogos los que guían la experiencia, sino la emotividad que transmiten sus espacios y personajes. Con ello, Ico busca que no lo sientas como un simple videojuego, sino como parte de una aventura. Para lograrlo, elimina las barras de estadísticas, mapas, pantallas de carga y casi toda la música ambiental. Esas decisiones refuerzan su environmental storytelling, donde es el propio mundo el que te guía y te cuenta su historia de forma natural. Ahora bien, lo que hace inolvidable a Ico es, sin duda, la profunda conexión emocional entre el protagonista y Yorda. Para construirla, el juego recurre a un recurso narrativo en el lenguaje de los videojuegos, la interacción del jugador. No basta con guiar y proteger a Yorda, hay que tomarla de la mano cuando está asustada, sujetarla de los antebrazos al trepar un risco y esperarla pacientemente cuando sus fuerzas flaquean. Ico y Yorda no interactúan solo para superar obstáculos, sino para sentirse verdaderamente unidos. Fue una hermosa experiencia, nunca antes contada. Una historia que jamás hubiera imaginado. Me siento mal por mi amigo, porque ese día apenas dije algo y puede que lo tomase a mal, pero de verdad estaba conmovido y quería que ese sentimiento fuera solo mío.
Impulsado por este juego, Miyazaki abandonó su empleo estable en Oracle a los 30 años para comenzar desde cero. ¿Poseía experiencia en el desarrollo de videojuegos? En absoluto. Su trayectoria se limitaba al ámbito de la gestión de ventas, un giro arriesgado si me lo preguntas. Sin embargo, a pesar de esto, consiguió que From Software le ofreciese un puesto como Game Planner en Armored Core Last Raven. ¿El motivo? Podría decirse que Naotoshi Shin, presidente de la compañía, intuyó un talento latente en su perfil y decidió apostar por él, aunque ciertamente también influyó la escasez de personal para cubrir la desbordada producción anual de la empresa. Puede que parezca un deus ex machina, pero lo que importa es que así fue como Hidetaka Miyazaki encontró su lugar en la industria. Una vez ahí, tomó el juego a medio camino y se encargó de trabajar en la IA de los enemigos, en una que otra cosita de diseño de misiones y en la planeación de menús, textos y parámetros. El proyecto salió decentemente. Digo, se le pasó un poquito la mano con la dificultad y tampoco fue el mejor Armored Core, pero a su jefe no le importó e igual le dio otro proyecto, el Armored Core 4 para ser precisos. Este proyecto lo empezó como Game Planner, pero a mitad de su desarrollo lo promovieron a director porque el encargado anterior lo dejó a último momento. Al terminar, se movió sin problemas a dirigir el Armored Core For Answer. Joder, ya quisiera que mi hoja de estadísticas tuviera tan elevado el atributo de suerte como el de este güey. Mientras desarrollaba Armored Core, Miyazaki se enteró de que otro equipo de From estaba trabajando con Sony en un proyecto novedoso, un RPG de fantasía medieval llamado Demon. Esto lo emocionó enormemente, pues era precisamente el tipo de juego que quería dirigir y que le había motivado a entrar en la industria, así que, sin pensarlo, decidió unirse al proyecto, a pesar de ya estar involucrado en otro. ¡Ay, mi Miyazaki y su corazón Pero de la condominio! verdad, me gustan todos. Sin embargo, al llegar, su sorpresa no pudo ser mayor al darse cuenta que pues todo se estaba yendo al carajo y que, dado que el director anterior junto con varios miembros del equipo habían renunciado, ahora él tenía que acabar el proyecto. Pero, ¿cómo es que Demon's Souls terminó en ese estado? Verás, a inicios del 2005, el panorama para el mundo de los videojuegos se veía muy prometedor, pues estaban a punto de lanzarse la PlayStation 3, la Xbox 360 y la Wii, todas consolas muy importantes para la historia de su medio y muy queridas en retrospectiva. El tema es que todas estas salieron casi que de corrido, así que, para asegurar su buena parte del pastel, optaron por desarrollar exclusivas. Sony, por su parte, estaba fascinado por el éxito de Elder Scrolls 4, Oblivion, el segundo Elder Scrolls más vendido después de Skyrim, y quería que algo así fuera un exclusivo para su consola. Mientras buscaba a alguien que pudiera encargarse del proyecto, toparon con From Software, una empresa pequeña que ya era medio conocida en el nicho de los RPGs y los juegos de fantasía medieval por Kingsfield y Eternal Ring, ambos estrenados poco después del lanzamiento de la Play 1 y 2 respectivamente. El plan original de Sony y From era que este juego fuera un sucesor espiritual de Kingsfield y que contara con una jugabilidad idéntica al último Elder Scrolls. ¿Cuál era el problema? Que igual y un Elder Scrolls era mucho para From Software y por más ganas que le echaran al proyecto, no lograban terminar un prototipo que viviera en un punto medio entre el ideal de Sony y las posibilidades de From. Al final, con tanta movida del proyecto, casi que se le dio por perdido. Pero esto, lejos de desalentar a Miyazaki, lo motivaba, pues esto implicaba que podía tener más libertad creativa y que, si la cagaba, pues igual a nadie le iba a importar mucho. Además de esta experiencia agarró el gusto por trabajar en dos proyectos a la vez para, según él, no estancar su mente. Que sí, Miyazaki, que eres una mente creativa en expansión, pero por favor, suelta la taza de café que es la quinta que te tomas. Cuando Miyazaki asumió el proyecto, su plan fue claro, comenzar desde cero. Sabía que no podía replicar un Elder Scrolls, así que decidió crear algo único, un juego que reflejara su propia inspiración para convertirse en desarrollador. Primero, cambió la cámara, pasando de una vista en primera persona a una en tercera, con un sistema de fijado tipo Ocarina of Time. Además, retomó la esencia del rol clásico, influenciado por los gamebooks que tanto lo marcaron, e introdujo la personalización de personajes que define su estilo. También siguió la filosofía de Naotoshi Shin en Kingsfield, buscando que el jugador no solo recibiera recompensas, sino que superara desafíos con auténtico orgullo. Quería que el jugador se sintiera perdido en un mundo fantástico y estuviese guiado solo por su curiosidad, tal y como le pasó a él, con Ico y sus primeras lecturas. ¿Ves cómo todo encaja ahora? Esto suena muy bonito y todo, pero por lo drástico del asunto, igual y podía espantar a sus jefes, por lo que todos los avances que les daban solo cubrían aquella información que les ofreciese cierto grado de seguridad y trataban de evitar hablar de la experimentación que estaban llevando a cabo. Con todo esto, el juego salió a la luz a inicios del 2000, ¿y cómo crees que le fue en el mercado japonés? Un poco de la chingada, la verdad. Así fue como todos los miedos de los involucrados se volvieron realidad. Desde el Tokyo Game Show, en donde se exhibió la primera demo del juego, la gente lo recibió mal, pues consideraba que, por el ritmo pausado del combate, este aún estaba en una etapa temprana, además de que muy pocos lo completaron. Sin embargo, el equipo de Miyazaki, aunque temerosos, siguió desarrollando el proyecto sin hacer grandes cambios. Al momento de su salida, el juego tuvo malas ventas y recibió patadas por todos lados, de parte de los pocos jugadores que lo compraron, porque pues no era el juego que pensaban. Incluso el que era presidente de Sony en ese momento, Shuei Yoshida, comentó lo siguiente: en mi experiencia personal, jugando al Demon's Souls, pasé 2 horas e incluso así, después de ese tiempo, no pasé de la primera zona. Me dije a mí mismo, esto es una mierda, este es un juego increíblemente malo.
así que dejé de jugar. Una acogida inicial tan tibia podría haber desmoralizado a cualquiera, y Miyazaki ya se había resignado a que este sería el último juego que dirigiría. Sin embargo, con la llegada de una segunda oleada de jugadores, compuesta por críticos, divulgadores e influencers, la percepción cambió drásticamente. Aunque Demon's Souls no alcanzó el estatus de fenómeno comercial de un GTA V, se consolidó como el título más exitoso de la historia de From Software hasta ese momento. De la noche a la mañana, la compañía pasó de contemplar realizar un seppuku a considerar, con renovado entusiasmo, la posibilidad de desarrollar una secuela. El tema es que, por el microinfarto que Demon's Souls le dio a Sony, la compañía decidió no prestarse a desarrollar una secuela. Eso sí, ni de pedo le soltó la licencia a From. ¡Mamones! No pasó mucho tiempo antes de que comenzara el desarrollo del llamado Proyecto Dark. ¿Un nombre misterioso para crear intriga? Pues no, la verdad es que simplemente no tenían un buen nombre a la mano y las opciones que barajaban eran, digamos, problemáticas. Primero pensaron en llamarlo Dark Race, o sea, raza oscura, en referencia a los huecos y su mano. El problema, obviamente lo llamaron racista, así que descartado. Luego se le ocurrió Dark Ring, o Anillo Oscuro. Ay, mira, esta vez nadie se quejó, pero vaya que hubo silencios incómodos. Muy incómodos. Al final, hartos del debate, Miyazaki dijo: mira ya, ponle Dark de aquí y Souls de allá y vámonos. Que las patas de Priscilla la mestiza no se van a programar solas. Y así nació Dark Souls, un título épico forjado en la fragua del cansancio y la falta de mejores ideas. Ahora, a diferencia de los inicios turbulentos de Demon's Souls, el resto de los proyectos de From Software tuvieron trasfondos menos dramáticos, y sus planeaciones fueron, en su mayoría, bastante normales. Por ejemplo, en Dark Souls, Miyazaki trabajó como productor y director, lo que lo posicionó en el ojo público, y también le dio su primer burnout. Luego vino Dark Souls 2, que fue desarrollado por otros dos directores, Tomohiro Shibuya y Yui Tanimura, mientras que Miyazaki se enfocaba en un nuevo exclusivo para Sony, conocido en ese entonces como Project Beast, pero que más tarde se convertiría en Bloodborne. El plan aquí era dejar que el otro equipo experimentara con un nuevo motor gráfico, que, bueno, digamos no salió tan bien como esperaba. Más adelante, Sekiro nació de una colaboración con Activision, bajo la idea de crear un juego que fuera un sucesor espiritual de Tenchu. Y ahora, si te da curiosidad sobre ese juego llamado Deracine, la historia en realidad es muy simple. Fue un experimento para probar suerte en el mercado de los VR. Finalmente, Elden Ring surgió en parte para subirse al tren de los juegos de mundo abierto, y en parte porque Miyazaki quería colaborar con George R.R. Martin, de quien, como mencioné, es fan, y por qué no rascar un poco de la gloria de los Souls. Dicho así, suena medio aburrido, pero como te imaginarás, la gracia tras estos proyectos no está en ver los triángulos amorosos y dramones entre las desarrolladoras, sino en estudiar cómo es que las mecánicas de juego y sus técnicas narrativas evolucionaron en cada entrega. Así que déjame proponerte algo. Si este video recibe un apoyo medianamente decente, lanzaré una continuación en donde exploraremos esta madurez artística en los trabajos de Hidetaka Miyazaki, desde cómo se ha manejado como líder y creativo hasta cómo ha innovado en el uso de la gramática y narrativa de los videojuegos. No dudes en hacerme saber de tu interés comentando, dando like y compartiendo este pequeño proyecto. Sin más por el momento, Voy a maltratar a toda la vida. ¡Chao, bola de imbéciles! ¡Me voy a masturbar!